El zorro, ladrón de gallinas y el cututo. Cuentan los hombres del Ande que hace muchos años atrás, que ya no recuerdan ni cómo fue, si antes de la llegada de los hombres barbados o mucho después, pero lo cierto es que en aquellos tiempos el zorro era un poblador más que vivía junto con ellos. No era un animal doméstico, pero era uno que vivía en una pequeña covacha dentro del pueblo. Además de vivir allí, el hato en esos tiempos tenía la cualidad de hablar y hablaba el quechua, razón por la que todos los habitantes de la comarca lo conocían bien y le decían el compadre Antonio. Algunos pobladores con más confianza le decían Chuño. Yo Chuño, maitan purichanki, le preguntaban. Ay chaynico, parguayo ayuta, contestaba este. Ujama que llanta pisaparimanki chuñito, le suplicaban algunos viejitos. Apamusaike, aguchuy, contestaba el zorro. El Antonio desaparecía del ayllu por un par de días y cuando volvía, de verdad traía un brazuelo de cordero y se la entregaba a los abuelos. Estos lo recibían contentos y agradecidos. De esta forma el zorro Antonio gozaba de cierta consideración entre la gente del ayllu. Pero un día cambió la rutina del zorro. Si antes iba al ayllu de Parguayu 1 o 2 veces a la semana, ayllu es comarca, comunidad o pueblo en el idioma quechua. Bueno, iba 1 o 2 veces a la otra comarca, pero luego ya no salía a ninguna parte. Las semanas pasaban y Antonio se quedaba todo el tiempo en la comarca, paseando orondo por aquí y por allá. Claro que las dudas empezaban a inundar la comarca entera. ¿De qué vivía ahora el compadre Antonio? Y además los viejos extrañaban las raciones de carne que solía traerles semanalmente. En aquel ayllu donde vivía el Chuño Antonio, la gente criaban gallinas, y como hubo un tiempo cálido y favorable, las gallinas incubaron y salieron bastantes pollitos. Estos crecieron y abundaron las gallinas en todo el ayllu. El zorro Antonio, ni tonto ni perezoso, empezó a comer gallinas 1 por noche. Las primeras veces la gente no se daba cuenta de la falta de gallinas, pero con el correr de los días, el número de estas iba disminuyendo, y esto llamó fuertemente la atención de los dueños, que no se explicaban cómo desaparecían día tras día más gallinas. Al ver que sus aves disminuían cada vez más, los pobladores concluyeron que alguien las estaba robando. ¿Quién más podría ser? Si no es el Chuño Antonio. ¿Acaso ya sale a trabajar? Exclamó uno de los pobladores. Y fueron tras Antonio. Lo encontraron en su covacha durmiendo a sus anchas. Yo Antonio, ¿may pasó a Cuscaiki?, le preguntaron. El zorro Antonio abre los ojos, simulando estar asustado y sorprendido. Vuelven a sacudirlo de arriba abajo y no le encuentran nada. Le requieren ásperamente. Manan suachu kanitatay, manachu rikuankis, yarkay manta purika chakushani runas kuriskallan, contesta lastimero el astuto Antonio. Rebuscan todo su antro y ponen patas arriba todas sus cosas, pero no encuentran ni una plumita de gallina.
Manan suachucani taitakuna. Manan suachucani. Suplica lloroso el Antonio. Los pobladores le creen y lo dejan en paz. Pero los posteriores días siguen perdiéndose las gallinas y los pobladores no podían dar con el ladrón. Lo que pasa es que el sabido Ato salía sigiloso por las noches cuando todos estaban dormidos y se engullía 1 o 2 gallinas y las plumas que siempre se le pegaban en la nariz. Él corría al río y allí se lavaba las plumas y entraba a su cuchitril libre de polvo y paja. Pero el engaño y la maldad no siempre pueden permanecer escondidas de miradas indiscretas. Un ser que también le gustaba andar en cosas oscuras, un ser nocturno como él, era el cututo. Los pobladores andinos así llaman al cuy macho. El cututo cada noche salía también a visitar a otros corrales vecinos en busca de cuyes hembras. Las pasaba bien y regresaba a su casa, donde sus dueños le daban buena alfalfa. Por decir que en esos tiempos el cututo pasaba buena vida. Y en una de estas sus andanzas vio al Antonio robarse una gallina gorda. Como él también era un caminante nocturno al margen de la ley, prefirió hacerse de la vista gorda, o sea, se hizo el que no vio nada. Pero una noche se encontraron cara a cara el chuño Antonio y el cututo. Ambos quedaron sorprendidos, pero más avispado el cututo atina a saludarlo y preguntarle: Buenas noches, compadre Antonio. ¿Cómo haces para robar tanta gallina y no te atrapan nunca? Ah, señor Cututo, es que yo tengo una técnica infalible. Yo me engullo la gallina enterita y si se me pega alguna plumita, me lavo en el río. Contesta ostentoso el Antonio. Ah, compadre Antonio, por eso robas solo una gallina por noche. De lo contrario te descubrirían. Le dice el cututo. Como si esto mellara su orgullo, el zorro contestó riendo a carcajadas: Señor Cututo, ¿cómo vas a pensar eso? Yo puedo comerme cuantos quiera y llevarme en mi barriga y esconderlo allá en el campo y luego comérmelos poco a poco. Entonces, ¿por qué no haces eso, compadre? En vez de estar saliendo cada noche. Eso haré, señor Cututo. Eso haré, ya verás. Dijo meneando su cola con jactancia. Luego se despidieron brevemente, ambos desapareciendo en la oscuridad de la noche. A la noche siguiente, el chuño Antonio, embargado por el orgullo de demostrar al señor Cututo que él podía hacer lo que quisiera, salió apresurado a cumplir lo prometido. Fue de casa en casa, apurándose en meter en su panza las adormecidas gallinas. Se tragó como 10 gallinas y no se había percatado que su estómago había crecido bastante. Más parecía una zorra preñada. Y como era bastante glotón, volvió a tragarse una gallina más que estaba durmiendo acurrucadita en su corral y se la metió en la boca ayudándose con las manos. En esos tiempos, la gente del campo no solía tener sanitarios dentro de las casas y ni se conocía aquello, así que para hacer sus necesidades salían de las casas para hacerlo a la intemperie. Y esto fue lo que ocurrió. Uno de los pobladores, a esa hora de la noche en que Antonio
pasaba por allí, salió a orinar afuera y bajo la luz de la luna vio al zorro Antonio tragarse una gallina de su corral y luego alejarse de allí silenciosamente con tremenda panza. Inteligentemente, el hombre fue a despertar al resto de la gente avisándoles: Chuño Antonio suachawanchis guaypanchis kunata, jaco tariparosun. Ari, wasimanka manan apamanchu, urkukunaman pakaqcha purishan. Dijo otro: Chicaca, llaqtalluqsipi suyaramusun, waqtananchiskunawan qasutiramusun. Y así salieron un grupo de pobladores sigilosos a la salida del pueblo para esperar al zorro, todos blandiendo en sus manos gruesos látigos. En efecto, a la salida del ayllu apareció el Antonio caminando lentamente con tremenda barriga. Chuñito, maitan purishanki, le preguntó uno de los hombres. Al verse rodeado, el zorro, como siempre lo hacía, quiso engañarlos, tornándose humilde y sumiso. Ay, taytakuna, purikushani parwayu aylluta. Manachu imatapis willarukunayki kan, wallpasuwakunallamantapis. Mana punin tayta, chaykunataqa rikunichu. Ajá, chica, pitaq wallpakunatari suwakushan. Mana punin uqachu kani taytay. Contesta Antonio. Wiksaykipiri imataq junta kashan, kanri chinatuq chukanki. Le recrimina uno de los pobladores. Asnaychatan mikururqani taytakuna. Chaymi wiksayta punkiruchiwan. Chaytaq supikuspallañan purishani. Millaytan asnani. Arqirichis taytakuna. Dijo el zorro simulando seriedad, cuando en esto uno de los hombres, ya sin contener su cólera, le gritó: ¿Unki asnaychata? Asnaychata mikusqanki. Nuqan riqsichisayki asnaychata. Y empezó a propinarle latigazos. Y los otros también hicieron lo mismo. «¡Confiesa, embustero!», le decían en quechua. El zorro, al no resistir los latigazos en la espalda y la barriga que se le rompía, empezó a vomitar las gallinas una tras otra, hasta que escupió la última y gritó: Amaña taytukuna. Amaña hasutiwaychu. Chayllan karqan. Chusaqnin wiksaykapun. Pero los encolerizados hombres le seguían dándole fuetazos. El zorro entendió que si no escapaba, aquellos iban a quitarle la vida. Tomando fuerzas, se escabulló entre las piernas de sus atacantes y se perdió velozmente en las sombras de la oscuridad. Cuentan que desde entonces, el zorro, más conocido en ese tiempo como el Chuño Antonio, fue desalojado del pueblo y su covacha quemado. Y dicen también que nunca olvidó su mala maña de robar y engañar. Se convirtió en un huraño habitante de la campiña, acercándose al pueblo solo por las noches, para robar furtivamente las ovejas o gallinas de los corrales de los pobladores andinos. Y queridos amigos, espero que esta historia os haya gustado mucho. A los amigos que aún no se han suscrito, por favor suscríbanse, regálennos un like y también compartan con los amigos. Un abrazo de oso para todos quienes hayan escuchado esta historia. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, cuídense mucho.